pues muchos de estos jóvenes tienen estas condiciones de vulnerabilidad, con acceso limitado a oportunidades educativas formales, etcétera. En este proyecto, por eso busco conocer la factibilidad de estrategias educativas en estos ambientes como una herramienta o como un factor protector ante estos riesgos, aprovechando infraestructura tecnológica disponible, sus recursos, flexibilidad también a la vez que ofrecen estas modalidades. En el problema prototípico, pues tengo que en Ciudad de México, como este escenario de estudio, como lo dije, tenemos un punto clave en flujos migratorios de América Latina, ya sea como destino final o como tránsito para ellos. Esto convierte en un ambiente o entorno muy diverso, a la vez multicultural, igual en un espacio donde los migrantes se enfrentan muchos desafíos. Mi objeto de estudio pues tiene que ver con estas estrategias. En cuanto al incidente crítico, pues tengo que el aumento de jóvenes hispanohablantes en tránsito por nuestra ciudad los expone a estos riesgos, que ya hablé anteriormente, debido a su vulnerabilidad y falta de oportunidades. En la literatura me he encontrado que aunque hay programas para migrantes retornados, pues faltan iniciativas para quienes residen temporalmente o que estén en condición de tránsito en nuestra ciudad. Y bueno, los jóvenes migrantes sabemos que enfrentan barreras lingüísticas, culturales, educativas, etcétera, y esto los hace vulnerables. Entonces, los ambientes virtuales multimodales, al combinar diversos recursos digitales, pues ofrecen una alternativa educativa, digamos, flexible, que puede adaptarse a sus necesidades de movilidad y temporalidad. En cuanto a la justificación, bueno, en este estudio, pues es relevante porque aborda un vacío en la investigación sobre educación para migrantes temporales hispanohablantes, de manera especial para los adolescentes que viajan de Centro y Sudamérica a Estados Unidos, que residen temporalmente, y como dato, bueno, ahí no lo coloqué, pero el crecimiento de la migración juvenil hispanohablante en tránsito por nuestra ciudad, pues aumentó un 14.5%, según datos de la Unidad de Política Migratoria. En cuanto al estado del arte, bueno, ahí tengo el dato, lo coloqué en el estado del arte, una síntesis: el vacío en políticas educativas para migrantes temporales. Los programas existentes como Educación Sin Fronteras se enfocan en retornados o refugiados, pero no en población en tránsito. Los riesgos sociales que enfrentan pues es la inactividad, la exclusión y el reclutamiento por la delincuencia. Aquí, bajo un enfoque constructivista social y la teoría de multimodalidad, se estudia cómo estos jóvenes van construyendo conocimiento en entornos digitales que sean adaptables, respaldado por metodologías cualitativas como análisis del discurso, entrevistas grupales que destacan la interacción de manera colaborativa y la diversidad de recursos. Tengo tres perspectivas principales de mi marco teórico, que es el constructivismo social, el aprendizaje como construcción activa en interacción con entornos virtuales, según Pérez y Ramírez; la multimodalidad educativa, que es el uso combinado de recursos digitales en texto, en videos, en gamificación para atender la diversidad; la migración y vulnerabilidad, como barreras estructurales y necesidad de adaptación cultural. En mi marco conceptual, podemos observar del lado izquierdo las estrategias educativas diseñadas en ambientes virtuales multimodales que van en dinamismo con el interés y participación de los jóvenes adolescentes migrantes mediante el uso de TIC, la interactividad y a la vez la personalización, como una alternativa ante estas situaciones de riesgo que hablé, para la construcción de significados y pues esta factibilidad. En mi pregunta general y específica, la pregunta general tengo: ¿cuál es la factibilidad de estas estrategias con respecto a situaciones de riesgo en jóvenes migrantes hispanohablantes en Ciudad de México? Dentro de mis preguntas específicas tengo: el uso de las TIC en las estrategias diseñadas en ambientes virtuales multimodales generan interés sobre los tópicos y promueven la participación de los jóvenes migrantes hispanohablantes. Otra pregunta específica es: ¿la estancia en términos de proceso formativo afecta a la factibilidad de las estrategias diseñadas en estos ambientes? Y otra pregunta específica es: ¿qué procesos de construcción de significados atribuyen los jóvenes migrantes acerca de la factibilidad de las estrategias diseñadas en estos ambientes?
Como objetivo general, tengo conocer la factibilidad que tienen estas estrategias en estos ambientes con respecto a situaciones de riesgo en jóvenes migrantes hispanohablantes que residen de manera temporal en Ciudad de México. Como objetivos específicos, identificar si el uso de las TIC en estas estrategias generan el interés sobre los tópicos y promueven la participación en los jóvenes migrantes hispanohablantes. Otro objetivo específico es determinar si la estancia en términos de proceso formativo afecta la factibilidad de estas estrategias. Y otro objetivo específico es identificar a partir de los procesos de construcción de significados de parte de los jóvenes migrantes la factibilidad de las estrategias en estos ambientes. Mis supuestos de investigación son el uso de las TIC y en las estrategias diseñadas en estos ambientes, generan el interés sobre los tópicos y promueven la participación en estos jóvenes. Otro supuesto es la estancia en términos de proceso formativo no representa un obstáculo para la factibilidad de las estrategias, pues de manera virtual los jóvenes migrantes se mantienen activos e interesados. Y el último es dentro de los procesos de construcción de significados de parte de estos jóvenes sobre la factibilidad de estas estrategias, dichas estrategias son factibles. En cuanto a mi metodología, mi investigación utiliza un enfoque cualitativo con análisis del discurso para explorar estas percepciones de estos jóvenes, centrándose en categorías como estrategias educativas multimodales, migración y educación virtual. La muestra seleccionada mediante muestreo no probabilístico por conveniencia fue la elegida. Constará de 8 adolescentes hispanohablantes en situación de migración de 15 a 20 años de edad, residentes temporales en nuestra ciudad. Y la recolección de datos se realiza mediante entrevistas grupales. Y bueno, estas son mis fuentes de consulta. Y pues les agradezco, muchas gracias por su atención y quedo atento a sus valiosos comentarios. Cosme Antonio Fragoso, muchísimas gracias por tu exposición. Vamos a darle la palabra a la doctora Jessica. Doctora, la escuchamos. Gracias, doctor Gabriel. Pues muchas gracias, Cosme. Al igual que el trabajo de tus compañeros y compañeras, tu trabajo me parece bastante interesante y relevante. Entiendo que este es un trabajo que está en proceso, es decir, va un poco más atrasado que el de tus compañeros. Y bueno, me parece que tiene mucho potencial y bueno, anoté algunas cosas que me parecen relevantes. Me parece importante de entrada, en el texto que leí del resumen mencionas que la migración es un fenómeno que está como en boga en este momento, por eso mencionas que hay muchísimas más personas jóvenes, pero en realidad la migración pues es un fenómeno que históricamente ha estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. La distinción es que en este momento tiene como ciertas características y eso lo hace muy actual, sobre todo por lo que está sucediendo con la frontera, bueno, con Estados Unidos y todo lo que está sucediendo en otros lados del mundo. Eso sin duda va a tener un impacto en los flujos migratorios de Centroamérica a México y hacia Estados Unidos y viceversa, porque en realidad, pues porque quizá probablemente nos estemos enfrentando al retorno de muchas personas que van a ser expulsadas de Estados Unidos. Y eso sin duda puede ser un elemento que vaya modificando lo que tú estás observando. Habrá que ver cómo siguen estos flujos migratorios y algo que no me quedaba claro cuando te escuchaba era el universo de estudio, que lo mencionas hasta el final. Dices que vas a trabajar con jóvenes entre 15 y 20 años. Ahí me parecería importante que menciones si vas a trabajar con hombres o con mujeres, porque otra vez la migración no se vive de la misma forma siendo hombre o siendo mujer. Y me llama la atención también el rango de edad de tu universo de estudio, porque tienes jóvenes adolescentes de 15 años y chicos de 20 años, es decir, chicos que ya no son adolescentes. Entonces ahí habría que afinar porque, pues por una cuestión social, de crecimiento, ya no es la misma percepción que tienes a los 15 que tienes a los 20. Y además si lo sumamos al tema de la migración, donde implica pues tener otros elementos que hacer en la vida, pues es muy probable que su propia relación con el entorno sea distinto a jóvenes que no están migrando. Y otra cosa que me llama la atención que mencionas en el texto es que aparentemente estas personas jóvenes están en situación de inactividad. Me parece que pues habría que cuestionarlo, porque lo que yo he visto a partir de trabajo con migrantes
el mío propio y de otros colegas es que esta aparente inactividad en realidad no lo es. Las personas migrantes pues siempre tienen que estar buscando acciones para poder estar subsistiendo. Y quizá esto que desde esta mirada más hegemónica entendemos como inactividad, en realidad implica que ellos están haciendo cosas para subsistir. Y eso se ve en un montón de campamentos migrantes. No sé, no especificas como en qué con migrantes de qué zona vas a trabajar, pero justo está el caso de todas las personas migrantes en situación de migración de la Plaza de la Soledad. Ya había muchísimas personas ahí, fueron y las quitaron, se asentaron, hicieron un campamento muy cerca de la Cámara de Diputados, me parece, y ahora con el tema de las elecciones, pues por supuesto la policía fue y los echó. Entonces, pero si viendo la dinámica dentro de la población, pues la verdad es que no estaban inactivos. La verdad es que muchos de ellos iban a tener trabajos eventuales de cargadores, haciendo oficios, y regresaban a dejar dinero a sus familias o a las personas con las que estaban allí. Entonces me parece que es muy importante en este tipo de trabajos como ser muy incisivos con las generalizaciones, y justo para eso te van a ayudar las entrevistas que vas a hacer. La verdad es que yo no sé si sea lo más adecuado hacer entrevistas grupales o irte por entrevistas individuales en profundidad, por muchas razones, sobre todo por el asunto de que quizá de manera individual puedas obtener muchísimo más información. Y bueno, también este asunto de la vulnerabilidad y riesgo, hay un montón de corrientes teóricas que hacen toda esta crítica y dicen, bueno, en realidad hay otros asuntos que, y tendremos que estar cuestionando esta idea de vulnerabilidad y riesgo, y más bien hablar de situación de vulnerabilidad y ver el riesgo desde otra mirada. Y bueno, espero que te sirvan mis comentarios y hasta ahí lo dejaría. Gracias, doctora Jessica, por sus aportes al trabajo del compañero Cosme Antonio. Y pues bueno, yo me uno a todas las observaciones que hizo la doctora Jessica, me parecen todas muy atinadas. Ya sé, yo solamente haría tal vez ya nada más unas cuantas. Y fíjate que bueno, cuando yo leí tu trabajo, yo quería preguntarte en este momento sobre la parte teórica. Bueno, en la exposición hablaste de eso, ¿no? Y solo tengo mi duda con la parte del constructivismo, ¿no? O a lo mejor se me escapó o no lo mencionaste, no lo sé, pero yo creo que el constructivismo tiene en gran medida dos versiones, ¿no? Que es la versión como más subjetiva, que es la piagetana, pero también está la versión social, que es la vygotskiana. Y yo creo que para ti tendría que ser la parte social, porque pues bueno, estos jóvenes con los que tú trabajas corresponden o correspondían a un contexto social, cultural, y que bueno, abandonaron y pues ahora se enfrentan a uno muy distinto. Entonces yo creo que esa sería la versión del constructivismo que tú tendrías que trabajar, la versión social. Por otra parte, debe de ser un reto para ti trabajar con una población de este tipo, al ser transitorios, al ser eventuales, al ser efímeros, ¿no? Los tienes un rato y de pronto ya no, de tal manera que pues tienes poco tiempo para recuperar toda la información que tú necesitas. Eso debe de ser muy apasionante, así lo pienso yo. Y entrevistas, ahorita la doctora te cuestionaba o te sugería una posibilidad que es los grupos focales. Me parece que tu trabajo tiene más de subjetividad, al menos de inicio. Las entrevistas me parece que son una muy buena idea, pero sí, como, al igual que con tus compañeros hace rato, te sugeriría otro instrumento, bueno, grupo focal, cuestionario. Fíjate, de pronto el cuestionario se subestima, pero en realidad es una herramienta poderosa para poder obtener información. Yo creo que más información te va a llevar a ti al diseño de estrategias, de mejores estrategias, ¿no? Por otra parte, bueno, para la próxima tal vez sí te pediría que nos hables más específicamente de estas estrategias. Habría que ver qué tan flexibles y qué tanto realmente pueden responder a las posibilidades que te da esta población, ¿no? Por otra parte, el tema de la evaluación, o sea, porque nos hablas de las estrategias, pero una estrategia, además, entre otras cosas, incluye un tema de evaluación. Es decir, ¿cómo vas a saber que tus estudiantes, bueno, que estos jóvenes realmente aprendieron lo que se supone que tienen que aprender, ¿no? La evaluación, yo creo que también nos debes por allí una explicación, o cómo la estás tú trabajando o la pretendes trabajar, ¿sí? Por último, el tema de la metodología cualitativa, sin lugar a dudas, se ajusta muy bien a tu objeto de estudio.
análisis del discurso, muy bien. En los enfoques cualitativos, por lo regular, o digamos el camino natural de los enfoques cualitativos es luego tener que definir un método. Y por método, pues tenemos la fenomenología, que trabajaba una de tus compañeras hace rato, investigación-acción, etnografía, etnometodología, teoría fundamentada, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que análisis del discurso es un componente de otros métodos, ¿no? ¿A cuál método podrías tú enfocarte? Yo veo como que mucho potencial de la teoría fundamentada para ti. Échale una revisada a la teoría fundamentada. Yo creo que ese puede ser el método específicamente hablando que se ajuste mejor a tu objeto de estudio, porque la teoría fundamentada precisamente lo que hace es del dato empírico, en este caso contigo, de los jóvenes migrantes, de los jóvenes que están en tránsito, de lo que ellos te puedan decir y de lo que tú puedas recuperar de ellos, vas como que poco a poco elaborando una estrategia o una teoría en términos de la teoría fundamentada, pero que tiene como base lo vivido, ¿sí? Que tiene como base lo que en este caso los jóvenes te puedan decir. Échale una revisada, yo creo que te puede ayudar muchísimo para darle, digamos, ya ese gramito que le hace falta a tu metodología, como decantar el método y plantearlo de un modo un poco más serio, pero yo creo que en la estructura y en esencia ya lo tienes. Entonces, pues serían mis comentarios, Cosme Antonio, y felicidades por tu trabajo. Gracias. Ahora vamos con Muy bien. Y por último tenemos a Cecil Tatiana Cabrera Martínez. Cecil, ¿estás por aquí? Sí, aquí están. Sí. Voy a compartir. ¿Me indican si estoy compartiendo, por favor? Aún no se ve. Ok. Parece que ahí va. Gracias. A ver, ahí está. A ver, pasa de diapositiva, yo te digo si funciona o no. A ver, otra. Listo. Bien, adelante. Pues tienes 10 minutos, compañera Tatiana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Tatiana Cabrera y soy doctorante del segundo semestre. Mi tema se titula Las TIC como apoyos pedagógicos para alumnos con discapacidad intelectual. A manera de introducción, pues puedo comentarles que tanto a nivel mundial como en la República Mexicana tenemos todo un marco legal que respalda lo que tiene que ver con la educación inclusiva y con el derecho a la educación. Y a partir del 2011, con el surgimiento de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, empezamos a ver alumnos con estas condiciones inmersos en escuelas regulares, lo que nos obligó a los docentes a empezar a empaparnos de todo lo que tiene que ver con apoyos específicos, ajustes razonables, generar ambientes inclusivos y demás. Sin embargo, pues la realidad ha sido otra. En la escuela en donde estoy presentando el presente proyecto, donde se está realizando el presente proyecto, desde el surgimiento de la pandemia, que fue en el 2020, hubo alumnos de segundo grado de primaria que quedaron excluidos de la dinámica educativa y no recibieron respuesta educativa durante aproximadamente un ciclo escolar. Esta deuda se acarrió desde ese año hasta el momento, bueno, hasta el presente ciclo escolar, cuando inició este ciclo escolar, por lo que el Consejo Técnico de la escuela llevó a cabo un proyecto en el cual se estipuló que se iba a subsanar esa deuda que se tenía con los alumnos, incorporando las TIC, sobre todo haciendo énfasis en estos alumnos, ya que son niños que egresan a secundaria. Y son alumnos que presentan diagnóstico con discapacidad intelectual leve desde preescolar. Entonces, pues a raíz de este proyecto que realiza la escuela, mi objeto de investigación es analizar los resultados que los docentes de sexto grado de primaria obtuvieron a partir del empleo de las tecnologías de la información y comunicación como apoyos pedagógicos con los alumnos que presentan el diagnóstico de DI leve. La escuela primaria se llama María Montessori y pues mis objetivos quedaron redactados de la siguiente manera. El primero es analizar los resultados a partir de la incorporación de las TIC. El segundo es identificar qué TIC incorporan como apoyos pedagógicos en las actividades que realizan los alumnos con DI leve y reflexionar si las TIC cumplen
la función de apoyos pedagógicos para los alumnos con DI leve. Mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cuáles son los resultados que obtuvieron los docentes de sexto grado de primaria a partir de la incorporación de las TIC como apoyos pedagógicos para alumnos con discapacidad intelectual leve? Pues en cuanto a mi justificación, yo tengo 4 puntos muy importantes que favorecen a todos los agentes educativos. El primero es que se favorece y se lleva a cabo un proceso educativo incluyente, ya no nada más es integración, ¿no? Que los niños sean parte de la matrícula del aula, sino que realmente se les está brindando una respuesta educativa. Se está ejerciendo su derecho a la educación y a la tecnología. Sabemos que en la Ley General de Educación viene estipulado que los alumnos tienen derecho a utilizar las herramientas y nosotros como docentes debemos de proporcionar las actividades integradas en planeación y que integre el manejo de las TIC. También un punto muy importante es que el implementar las TIC favorece sin ningún problema a los ajustes razonables que tenemos que realizar con estos alumnos y especialmente pues hacemos énfasis en los campos formativos de español y matemáticas, ya que ese es como nuestro objetivo principal cuando tenemos alumnos con discapacidad en el aula. Finalmente, también sabemos que cuando tenemos alumnos con discapacidad, los maestros nos debemos de poner como la meta también de trabajar las habilidades adaptativas, que son las que pues contribuyen al desarrollo social de nuestros alumnos con diagnóstico de discapacidad. En cuanto a mis categorías analíticas que conforman mi marco teórico, la primera que yo expongo es la inclusión, según la Nueva Escuela Mexicana y la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva del 2019. Es importante mencionar que el primer eje articulador de la NEM es inclusión, ¿no? Entonces es importante que ya no nada más pues lo expongamos verbalmente, sino que realmente lo llevemos a cabo. El segundo tema que manejo es el de discapacidad intelectual, según la Asociación Mexicana de Psiquiatría, y hago énfasis en que es discapacidad intelectual leve las que tienen los alumnos en los que se aplicó el presente proyecto. Y la tercera categoría es las TIC como apoyos pedagógicos, según la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Mi investigación, es de tipo descriptiva, tiene un enfoque cualitativo, y el instrumento que se realizó con apoyo de mi director fue una entrevista semiestructurada que cuenta de 21 preguntas y que está dividida en 4 categorías. El primer apartado es la etapa diagnóstica, donde se observa cómo es que llega el alumno al sexto grado de primaria y qué herramientas posee y cuáles son pues los conocimientos, ¿no? Como la verdad es que ellos ya cuentan con computadora, cuentan con laptop, con tablet, cuentan con celular, entonces no hay ningún problema de que no cuenten con las tecnologías porque las tienen. Entonces, en el apartado A se sondea esa parte, en el apartado B se sondea cómo el docente entiende, qué entiende el docente por las tecnologías de la información y comunicación y cuáles son las que maneja. En el apartado C sondeamos sobre cómo las aplica ya con los alumnos con discapacidad intelectual leve, cómo fue la experiencia en general, y también se tocan particularidades. Y en el último apartado se preguntan muchos puntos de vista, ¿no? O sea, es una entrevista sí es semiestructurada, pero viene como mucha amplitud para que el docente se explaye en cuanto a sus respuestas. Estas son algunas de mis referencias y agradezco muchísimo su atención. Quedo atenta a sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, compañera Tatiana, por tu exposición. Y bueno, doctora Jessica, la escuchamos. Muchas gracias, doctor Gabriel. Bueno, Tatiana, te felicito por tu trabajo. Veo que estás en segundo semestre. Eso está buenísimo porque es un trabajo que va iniciando, entonces espero que te ayuden algunas reflexiones que tengo. También, al igual que el trabajo de tus colegas, sin duda me parece un tema interesante y relevante y que quizá de pronto no está tan tocado en ciertos ámbitos de la investigación educativa. Al ver tu presentación y leer tu resumen,
pensaba que justo atinaste muy bien a nombrar esta serie de leyes y tal, pero te faltó la reforma al artículo 3 constitucional de 2019, que además es la que marca que hay que incluir perspectiva de género, perspectiva de inclusión, derechos humanos. Y pues esta reforma constitucional es muy importante porque la implicación es que en unos años, que además ya va a ser muy pronto, pues se revise no solo a las instituciones básicas, de educación básica, privadas y públicas, sino también a las de educación superior para ver cuánto han cumplido con esta serie de elementos que está pidiendo la Constitución. Entonces, me parece para tu trabajo relevante, pues, incluir y echarle un ojo a ello, porque, pues, sin duda nos da todo el marco normativo y legislativo para, pues, para hablar de este tema. Luego no me quedó muy claro en la presentación si trabajas en una escuela pública y privada. Además, por tu narrativa entiendo que tú eres maestra de esta escuela, al igual que Rosalinda. Eso me parece muy interesante, pero me parece que implica retos, porque al final del día tú estás inmersa en campo todo el tiempo. Entonces, al ser una investigación pues de cualquier corte, incluso hasta cuantitativa, es muy importante lograr hacer esta separación entre Tatiana como docente y Tatiana como investigadora doctoral que quiere estar inmersa en su ambiente laboral para estar indagando cosas. Eso es súper importante. Y hay apelo a todos estos trabajos que dan cuenta de la reflexividad del propio investigador. En antropología eso lo hacemos todo el tiempo y es muy relevante porque sin duda, si tú eres parte de este universo que vas a estudiar, se atraviesan la corporalidad, las emociones, la vida cotidiana. Y no es que esté mal, por supuesto que es parte de la vida, pero al momento de investigar, pues es importante como separarlo para, ni siquiera para evitar sesgos, sino para tener muy claro qué es lo que está investigando Tatiana como doctorante y qué es lo que está viendo Tatiana como docente. Ambas son válidas, pero es ahora una de las reflexiones que está como más en boga. Y lo otro es que con nuestros objetos de investigación siempre tenemos una relación intersubjetiva de ida y de regreso. Siempre nos dan algo y siempre les regresamos algo y viceversa. Y cuando estás inmersa en ello, pues la relación es muchísimo más interesante, porque luego ahí uno se anda cuestionando cosas. Y bueno, también al escucharte hablar en esto que nos estás contando que vas a hacer, veía que vas a hacer entrevistas, pero yo pensaría que también vale mucho la pena hacer observación dentro del aula. Y pues hay un montón de autores y autoras que trabajan. Pues está, por ejemplo, el trabajo de Elsie Rodwell, que tiene un montón de tratados que dan cuenta de cómo hacer etnografía del aula. Porque todo lo que sucede dentro del aula me parece interesantísimo, sobre todo por el asunto de que está relacionado con las TICs. Ahí habría que ver justo cómo las utilizan los dispositivos estas niñas y niños, cuál es la relación con la maestra, si la maestra está atenta o no. Es decir, cómo se va moviendo dentro del aula toda esta pues disposición del uso de estas tecnologías, que además pues parece muy nueva, pero en realidad no. Ahora sucede que tenemos mucho más acceso a ella, pero pues casi que todas las niñas y niños ya tienen un dispositivo móvil en el salón, y lo cierto es que la atención pues va para allá, más que estar pendientes de estar atentas con las y los maestros. Y bueno, pues como autores te puedo recomendar a Elsie Rodwell, a Ruth Mercado, a Daniel Hernández Rosete, a Inés Dussel, que trabajan, hacen la etnografía del aula y que dan cuenta pues de estos ires y devenires de la vivencia dentro de las aulas. Y bueno, pues hasta ahí dejo mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Jessica. Bueno, Tatiana, igual coincido con todas las observaciones que te hace la doctora. Bueno, primero, tu resumen, ¿no? Ahora sí que tu resumen está demasiado resumido, Tatiana. Cuando envíes un documento de este tipo o de otra naturaleza, piensa en tus lectores, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos de saber de tu trabajo para permitirnos entenderte y comprenderte, ¿no? Elementos básicos como objetivos, preguntas, son fundamentales que se integren en este tipo de resúmenes, ¿no? Cuestiones teóricas, metodológicas, ahí nos lo quedaste de ver, al menos en el resumen escrito, ¿eh? Entonces,
hallazgos, si es que ya los hay. Entonces, para la próxima que tengas cuidado con esa parte, ¿no? Y bueno, en cuanto a tu exposición de ahorita, la pregunta de investigación me parece que sí la tienes que revisar, por ahí hablas de cuánto, ¿no? Tu trabajo es cualitativo y ya abres una pregunta que nos lleva a una respuesta numérica, entonces, abusada allí, yo creo que tendrías que repensarla, ¿no? Por otra parte, el tema teórico, hablabas de TICS, lo cual me parece formidable, y esto es nada más un consejo, y tiene que ver también con la naturaleza de este doctorado. Yo creo que la individualidad puede ser un componente que te ayude a ti a generar propuestas que le ayuden a esta población, a estos niños, ¿sí? Piénsalo, revísalo, este tema de la individualidad que está muy desarrollado aquí en la universidad, y que pues creo que puede conectar muy bien con tu trabajo, ¿sí? El tema del método, tampoco veo un método en tu caso, ¿no? Ahorita la doctora Jessica te recomendaba a Elsie Rockwell, una extraordinaria autora. Yo te recomiendo también a María Bertelli, ¿sí? Y en estas dos recomendaciones, ahí va implícito un método que es la etnografía, ¿no? Entonces, piénsala, revísala y dale una orientación justa a tu objeto de estudio. Yo creo que eso te va a ayudar muchísimo. También por ahí leí que es una escuela Montessori, ¿verdad? Entonces, no sé si tal cual la escuela en la que tú estás sean fieles al método Montessori, a todo lo que es la escuela nueva, la escuela activa. Si es el caso, pues bueno, ya tienes allí también un referente teórico que no puedes dejar de lado. Muchas veces los objetos de estudio están circunscritos en un marco, hablando de investigaciones educativas, están circunscritas en un marco curricular, ¿sí? La nueva escuela mexicana, por ejemplo, ¿no? Es un marco curricular específico. La escuela activa Montessori, pues también tiene sus particularidades. Entonces, en ambos casos, yo creo que tú tienes que recuperar lo que mejor se ajuste a tu trabajo de investigación. Y bueno, la nueva escuela mexicana, ¿no? Que eso no es negociable. Todas las escuelas de educación básica de México la tienen que aplicar sí o sí, ¿no? Entonces, habría que ver, yo te recomendaría, piénsalo, ¿sí? A lo mejor, estacionarte o delimitar tu trabajo a un campo formativo, ¿sí? Porque si te abres a todos los campos formativos, entonces cada uno tiene sus particularidades, sus contenidos de enseñanza y naturalmente sus formas también de enseñanza, pero yo creo que si te quedas así de abierta, pues puede ser que te ahogues en un mar, ¿no? Entonces, acótalo puede ser a una fase y a un campo formativo, y yo creo que eso ayuda muchísimo a que tengas un trabajo más delimitado y que te lleve a un trabajo metodológico pues más sencillo y que te lleve a mejores hallazgos entonces, ¿no? Entonces serían las recomendaciones, Tatiana, y pues te agradecemos mucho la atención. Muy bien, pues prácticamente ya terminamos. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de la doctora Jessica y a todos y todas a su asistencia al 8º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Reiteramos nuestro agradecimiento. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.